Hola a todos. Hoy vamos a hacer algo un poco distinto. No vamos a debatir una idea, sino a desgranar una estrategia. Nos vamos a meter de lleno en un manifiesto que intenta responder a una pregunta clave, diría yo. ¿Cómo es posible que una idea radical, que empieza en los márgenes, acabe consiguiendo la victoria? Y es que, claro, esa es la gran pregunta, la que el autor de este texto, Murray Rothbard, se plantea. A ver, ¿cómo un credo radical, que al principio defiende una minoría muy pequeña, puede llegar a ganar? Y no en un mundo ideal, sino en el nuestro, ¿no? En este mundo imperfecto y, bueno, totalmente gobernado por el Estado. Así que, este va a ser nuestro plan de viaje, por así decirlo. Primero, la cuestión estratégica. Luego, veremos qué papel juega la educación y, ojo, los peligros del compromiso. También, a quién se dirige este mensaje. Cómo las crisis pueden ser oportunidades. Y para terminar, ¿por qué hay razones para ser optimista? Venga, pues vamos a ello. Empecemos por los cimientos, por la base de todo. Según este manifiesto, si un movimiento social quiere tener la más mínima oportunidad de triunfar, hay una condición, una que es absolutamente fundamental e indispensable: la educación. Pero cuidado, porque aquí la educación tiene como dos caras, dos partes que no se pueden separar. Por un lado está la teoría, ¿no? El trabajo intelectual, los libros, las ideas que le dan cuerpo a la ideología, y por otro el activismo, que es básicamente mover ese mensaje, hacerlo llegar a la gente. La conclusión del autor es que es tajante. Una teoría sin un movimiento que la empuje, pues no sirve de nada, es estéril. Y al revés, un movimiento sin una teoría sólida detrás, pues es solo ruido, no va a ninguna parte. O sea que se necesitan la una a la otra, sí o sí. Claro que este camino no es un paseo, ni mucho menos. El autor identifica dos peligros enormes, dos desviaciones estratégicas que pueden tirar por la borda todo el proyecto. Y mirad esta cita de Hayek que se usa en el texto. Es que lo clava, enmarca el dilema a la perfección. La cosa es, ¿hay que aferrarse a una visión pura, casi una utopía, o es mejor centrarse en lo que es prácticamente posible a día de hoy? Porque claro, la respuesta que se dé a esta pregunta lo cambia todo, define la estrategia por completo. El primer gran peligro es lo que el texto llama oportunismo de derecha. ¿Y esto qué es? Pues básicamente consiste en limitarse a pedir cosas prácticas y graduales. Imaginaos, pedir una bajada de impuestos del 2%, y ya. El riesgo aquí es gigante, porque poco a poco se puede perder de vista el objetivo final, esa meta libertaria, y al final el movimiento se queda sin su razón de ser, se diluye. Para que nos hagamos una idea, el texto pone un ejemplo muy bueno, una anécdota sobre un tal Robert. Era un activista muy dedicado, pero en esa búsqueda de victorias a corto plazo, empezó a quitarle hierro a los principios fundamentales. ¿Qué pasó? Pues que al poco tiempo los libertarios más puros le parecían un obstáculo, unos pesados. Y el final de la historia es que abandonó la ideología del todo. Acabó defendiendo una especie de sociedad entre el gobierno y la empresa privada. O sea, que terminó integrado en el mismísimo sistema contra el que luchaba. Y luego, claro, tenemos el otro extremo, el polo opuesto, el sectarismo de izquierda. Aquí el error es justo el contrario, es el miedo a cualquier avance por pequeño que sea. Condenar cualquier paso intermedio como si fuera una traición al objetivo final. Y claro, si cada pequeño avance se ve como una rendición, pues la victoria final se convierte en algo imposible de alcanzar, por pura definición. Entonces la cosa queda clara, ¿no? El punto crucial es que ambos caminos, por muy opuestos que parezcan, llevan al mismo sitio, al fracaso. El oportunista sacrifica el fin por los medios, se olvida de la meta por el camino, y el sectario sacrifica los medios por el fin, haciendo que la meta sea inalcanzable. Son dos trampas mortales que, según el autor, acaban destruyendo la causa desde dentro. Vale, ya tenemos más o menos clara la estrategia, y sobre todo los peligros que hay que evitar. La pregunta lógica ahora es, ¿de a quién le contamos todo esto? ¿Quién es el público objetivo? ¿Quiénes son, por así decirlo, los candidatos más probables a convertirse? Pues mira, el texto empieza descartando una idea que a lo mejor es bastante común, la de que las grandes empresas son aliadas naturales. Dice que no, que todo lo contrario. Argumenta que muchas de estas grandes corporaciones son de hecho las que más se benefician de los contratos públicos, de los subsidios, de las regulaciones que les quitan competencia. Así que claro, su interés real no es reducir el Estado, sino más bien que todo siga como está. Entonces, si las grandes empresas no son el objetivo, ¿quién queda? Pues aquí el autor apunta a un público súper diverso, la verdad. Por un lado, la gente joven, los universitarios, que suelen estar más abiertos a ideas nuevas, pero también, y esto es importante, la clase media y trabajadora, la gente que de verdad siente en su bolsillo el peso de los impuestos, de la inflación, y por supuesto los pequeños empresarios, los que se lo curran sin ayudas ni privilegios. En resumen, cualquiera que esté fuera de esa élite que vive del sistema. Pero bueno,
Para que un cambio tan radical como este ocurra, no basta con tener un buen mensaje y un público que escuche. Hace falta algo más. El autor insiste en que tiene que darse lo que llama una situación crítica. O sea, un momento en que la gente de verdad perciba que el sistema tal y como está ha fracasado. Y para ilustrar esto, el texto pone un ejemplo clarísimo. Estados Unidos entre el 73 y el 75. Fue una tormenta perfecta de crisis, una detrás de otra. Teníamos la estanflación, que dejó en evidencia a la economía keynesiana, el escándalo Watergate, que hizo añicos la confianza en el gobierno, la derrota en Vietnam, que puso en duda toda la política exterior, y por si fuera poco, la crisis de deuda de Nueva York. O sea, todo a la vez. Un caos. Y este número, 174.000, es la prueba. En medio de todo ese lío, de esa crisis total del sistema, un partido que acababa de nacer, el Partido Libertario, consiguió 174.000 votos en su primera campaña nacional, allá por 1976. A ver, hoy puede parecer poco, una cifra modesta, pero para el autor esta es la evidencia perfecta de que cuando la confianza en el sistema se cae a pedazos, la gente empieza a buscar otras cosas, alternativas más radicales. Y con esto, llegamos ya a la recta final. Y ojo, porque a pesar de todos los problemas y los desafíos que hemos visto, el autor presenta un argumento muy sólido para ser optimista. ¿Por qué está tan convencido de que la libertad a la larga acabará ganando? Pues aquí está la clave de su optimismo. El argumento central es que el estatismo en el mundo moderno está condenado a fracasar. ¿Y por qué? Bueno, la idea es que un antiguo despotismo podía, mal que bien, gestionar una economía agraria, que era muy simple, pero es absolutamente incapaz de manejar la complejidad brutal de una sociedad industrial moderna. Sin la información que dan los mercados libres, las señales de los precios, el sistema se vuelve un desastre, súper ineficiente y al final es insostenible. Y esta frase de William Lloyd Garrison, que era un abolicionista, resume perfectamente esa postura en contra de los compromisos. El gradualismo en la teoría es la perpetuidad en la práctica. Es decir, si en la teoría defiendes un cambio gradual, lo que estás haciendo en la práctica es permitir que la injusticia siga ahí para siempre. De ahí viene esa insistencia en no ceder nunca en el objetivo final. Para terminar, es interesante ver que el autor no plantea esto como una idea completamente nueva y rompedora. No, lo que dice es que este movimiento es el verdadero heredero de la tradición revolucionaria original. ¿Cuál? Pues la de la libertad individual, la del gobierno mínimo y la de una política exterior de no meterse en líos. O sea, no es una ruptura, es más bien como una vuelta a las raíces, pero, claro, adaptada a nuestros tiempos. Y así todo este análisis nos deja flotando una pregunta final, ¿no? Viendo los fracasos, que son bastante evidentes de otros sistemas, ¿es la libertad radical el verdadero camino que hay que seguir? Bueno, la respuesta, como siempre, ya es cosa de cada uno.